Desmintiendo 3 mitos sobre la guerra de Rusia en Ucrania. Rusia preparó su guerra contra Ucrania propagando infundios sobre el país. Mucho antes de la invasión a gran escala del 24 de febrero de 2022, un flujo constante de desinformación fue allanando el camino a la agresión militar rusa. Hemos rastreado y expuesto la desinformación favorable al Kremlin a lo largo de la guerra. En el presente artículo expondremos algunos de los mitos predominantes sobre la guerra que está difundiendo de forma activa el ecosistema de desinformación del Kremlin. Mito 1. Una victoria rusa en esta guerra es inevitable. O Rusia gana la guerra, o el conflicto conducirá a la Tercera Guerra Mundial. El apoyo militar occidental a Ucrania provoca una escalada de la situación y prolonga el sufrimiento. El único camino hacia la paz es la desmilitarización de Ucrania. La extraordinaria resiliencia, la resolución y el inquebrantable espíritu de lucha de Ucrania han demostrado, una y otra vez, que las perspectivas del Kremlin en su guerra de agresión contra Ucrania anuncian todo menos la victoria. El mundo entero ha dado la espalda a Rusia, exigiéndole el cese inmediato de las ofensivas en Ucrania y la retirada incondicional de las fuerzas rusas a las fronteras de Ucrania reconocidas internacionalmente. Desde que Rusia acometió su guerra de 3 días no provocada, Ucrania ha atajado con éxito el avance de los invasores, cambiado las tornas y liberado vastos territorios temporalmente situados bajo control militar ruso. Además, las fuerzas ucranianas han provocado un serio desgaste de los recursos militares rusos. La perseverancia de Ucrania frente a tan desmesurada agresión nos ha demostrado el verdadero significado del coraje. El apoyo militar occidental a Ucrania está marcando, día tras día, una verdadera diferencia en el campo de batalla y ayudando a Ucrania a ejercer el derecho de legítima defensa consagrado en la Carta de las Naciones Unidas. Las propuestas rusas de alto el fuego o de negociaciones de paz no son sinceras, sino un mero ardid propagandístico. Cuando se analizan detenidamente, se transparentan las exigencias imperialistas rusas para que Ucrania claudique y ceda una mayor parte de su territorio y su soberanía. El auténtico camino hacia la paz es la total retirada de las fuerzas rusas de Ucrania a las fronteras reconocidas internacionalmente y el abandono total de su política de agresión. Rusia inició una guerra no provocada en Europa, en flagrante incumplimiento del derecho internacional, especialmente de la Carta de las Naciones Unidas. La paz no puede alcanzarse dejando que una Ucrania desarmada se enfrente a una Rusia altamente militarizada, que ni reconoce su soberanía ni acalla los llamamientos populares al genocidio. Mito 2. Rusia está en guerra con Occidente. Ucrania es solo una entidad vicaria de la OTAN y un campo de batalla. Rusia se está defendiendo contra el agresor, Ucrania. El 24 de febrero de 2022, Rusia emprendió una invasión a gran escala de Ucrania, país que se está defendiendo desde entonces. La falacia que atribuye a Ucrania el papel de agresor responde a una táctica de manipulación clásica pro-Kremlin, que pinta a Rusia como víctima para alejar la atención pública de la agresión perpetrada por ella misma. Si bien la absurdidad de este relato es meridiana para casi todo el mundo, en la burbuja informativa cada vez más estanca de Rusia sirve de llamamiento para movilizar el apoyo público a las políticas autoritarias del Kremlin. Este relato desinformativo favorable al Kremlin, que sostiene falsamente que Rusia está luchando contra Occidente en Ucrania, fue tomando cuerpo cuando Ucrania lanzó una eficaz contraofensiva contra los invasores rusos. Los comentaristas favorables al Kremlin muestran especial querencia por este discurso cada vez que Ucrania recibe apoyo militar de sus socios occidentales o que Rusia pierde terreno en las zonas de Ucrania temporalmente ocupadas. Ni la UE, ni Occidente, ni la OTAN han declarado la guerra a Rusia. La UE, los EU y muchos Estados miembros de la OTAN están ofreciendo asistencia militar a Ucrania para ayudar a ese país a repeler la injustificada agresión rusa, pero no participan en ningún combate. Mito 3. Ucrania trata de obtener armas nucleares, ataca infraestructuras nucleares civiles y oculta armas en centrales nucleares. Ucrania está trabajando en la fabricación de una bomba sucia. Sería legítimo que Rusia utilizara armas nucleares tácticas contra Ucrania. Aunque aquí habría muchos aspectos que matizar, la táctica general está clara. Con este alarmismo se trata de explotar la aversión racional del público a las armas nucleares, y la retórica nuclear cada vez más beligerante contra Ucrania ha sido un constante hilo conductor de los discursos bélicos favorables al Kremlin.
A pesar de las persistentes acusaciones del Kremlin, no hay pruebas de que Ucrania se haya dedicado nunca a la fabricación de armas nucleares, ni para lanzarlas contra Rusia, ni con ningún otro fin. De hecho, Ucrania es un país libre de armas nucleares desde 1994, año en el que se firmó el Memorándum de Budapest. Es uno de los pocos países del mundo que ha renunciado a tener un arsenal nuclear y ha destruido las armas que heredó de la Unión Soviética. Rusia, en cambio, ha olvidado oportunamente el compromiso que asumió al firmar el tratado en el que confirmaba que respetaría la independencia, la soberanía y las fronteras de Ucrania. El Kremlin tampoco titubea a la hora de utilizar la cuestión nuclear para desviar la culpa, proferir amenazas apenas veladas o recurrir al chantaje nuclear en apoyo de su agresión. La creación de la imagen de un animal arrinconado pero equipado con armas nucleares, como no dejan de subrayar los demagogos favorables al Kremlin, es una baza ventajosa para Rusia. Rusia ha utilizado la acusación de que Ucrania está tratando de fabricar una bomba sucia como pretexto para ampliar la escalada de violencia. Ucrania invitó al OIEA a que inspeccionase los lugares que Rusia había señalado como instalaciones de fabricación de una bomba sucia. Este organismo no ha encontrado prueba alguna de que Ucrania esté desarrollando materiales nucleares para su uso contra Rusia. Igualmente infundadas son las afirmaciones de que Ucrania está dañando deliberadamente su propia infraestructura nuclear civil. De hecho, Ucrania y los Estados Unidos han tratado repetidamente de disolver la tensión en torno a la central nuclear de Zaporilla, instalación contra la que Rusia ha emprendido numerosas acciones temerarias, ha colocado equipos militares y tropas en su interior, utilizado la zona circundante como base de lanzamiento de ataques con cohetes y misiles, tomado el control de facto de la instalación y cortado el enlace a su línea eléctrica principal en numerosas ocasiones. El OIEA no ha confirmado ningún bombardeo ni ataque ucraniano contra la central eléctrica, ni antes ni después de las acusaciones del Kremlin.